Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 51. Capítulo Slee. Texto del capítulo. Fuego en el agujero. Touma lanzó la granada activa con la destreza de un lanzador experimentado, observándola mientras se arqueaba en el aire como el preciado paquete de explosivos que era, antes de rebotar en la espalda del invulnerable matadioses como una pelota de béisbol. Se quedó suspendida en el aire un instante, y entonces detonó. No recordaba el nombre del explosivo. Una especie de pseudo mezcla alquímica que los de su tierra preparaban para herir a seres sobrenaturales realmente fuertes. El tipo de cosa que tenían que usar en los antiguos y aterradores tiempos de guerra para mantenerse a la par con los híbridos o los usuarios de equipo sagrado. Fue una explosión muy fuerte. Por desgracia, los campeones son una mierda. El rey de espadas salió tambaleándose de la cortina de humo casi ileso, con una mancha negra adornando su piel de acero y algunas grietas donde la armadura era más delgada. No se le escapó que una granada como esa normalmente bastaría para destruir un tanque entero. Salvatore Doni era así de duro de cabrón. No te quedes quieto, viejo. El mocoso chino se abalanzó, logrando desviar varios golpes de espada del campeón enemigo usando trozos de mármol que Issei ya había dejado. Desafortunadamente, incluso evitando los choques de borde con borde, el trozo quedó astillado y marcado. Lo que significa que cuando todo se rompió, era obvio lo que sucedería después. Dividir. Solo porque el golpe que debería haber roto el arma haya atravesado la cabeza del chico de un solo golpe, simplemente cortó varios centímetros de piedra mágica. Y eres demasiado bajo para perder la cabeza, además. Sacó su pistola de servicio y disparó justo al lado de la oreja del rubio, sabiendo que el sonido haría más que el trozo de plomo intentando clavárselo. Recibió un contraataque, por supuesto, y tuvo que recurrir a una serie de esquivas casi perezosas. Es decir, parecía que estaba siendo perezoso. Porque la espalda de Amakasu le gritaba y definitivamente entró en pánico cuando sintió que algunos pelos de sus mejillas salían volando. Demasiado cerca. No pago por un afeitado. Entonces deja de intentar distraerme, viejo. El impecable japonés del maldito extranjero era perfectamente legible, y solo una leve desorientación le impidió ensartar al viejo shinobi. De hecho, varios dedos de su mano izquierda salieron volando, al igual que la bomba de pimienta. Jinhua, sin embargo, llegó medio segundo después. La palma golpeó la granada de gas asfixiante directamente en la cara de Salvatore Doni, mientras el golpe descendente le amputaba casi todo el pulgar y toda la mano por encima de la palma. Amakasu ni siquiera gimió por la mutilación. Perder tanto para dejar al otro bastardo tosiendo y escupiendo fue un trato pequeño, después de todo. Si mueres, mamá me matará. Una repentina ola de agua azotó al campeón italiano, lanzando hacia atrás una lluvia de espuma. La espada sagrada de la chica humeaba con poder divino al abrir un pequeño surco en la piel del campeón acorazado antes de que el impacto y la desorientación lo hicieran resbalar hacia atrás. Justo en uno de los rayos láser del amable extranjero. La luz blanca y azulada bañó al campeón por unos instantes, dejando manchas de metal incandescente en su piel mientras tosía y exhalaba el gas. Al menos probó un buen trago de ese. Lu Jinhua, sin embargo, estaba allí para reventar su burbuja de optimismo. A menos que eso haya sido extraído de uno de los venenos de Gorgona del honorable hermano, no lo detendrá. Necesitamos una potencia de fuego más potente para evitar que simplemente nos aplaste. El chico también golpeó varios puntos de presión en la muñeca de Amakasu. Gracias, chaval, eso ayuda. El dolor punzante se convirtió en un entumecimiento sordo y una sensación de frío que crecía lentamente donde solían estar sus dedos. El sudor que brotó de su frente tuvo la oportunidad de enfriarse y se secó la frente con la mano sana. Porque, cuando la tos cesó, el viejo ninja no tenía mucho plan. Entonces el bastardo hizo surgir un nuevo enjambre de moscas asesinas del suelo a su alrededor y Amakasu tuvo que ponerse a cubierto mientras los rayos de Ena y los hechizos del emperador dragón blanco descendían sobre el campeone, aniquilando la plaga antes de que los insectos tuvieran tiempo de propagarse. En serio, ese tipo tenía la autoridad más inoportuna de todas.
Si sobrevivo a esto, escribiré un blog sobre sus poderes y lo haré público. Esas órdenes de caballería pueden besarme el culo. Cualquier cosa para asegurarse de que nadie más tuviera que enfrentarse a este imbécil sin conocimiento previo. Más aún, cuando se apartó, intentando averiguar qué trucos de su repertorio funcionaría, se dio cuenta de que el otro seguía sin usar el canto de ese cuerpo de acero, fuera cual fuese. Aparte de la espada y la plaga, la resistencia estaba en su punto más bajo. Se trataba de ataques de poder básico, pura habilidad y griega. Teu. Amaterasu lanzó una aguja directamente al ojo del campeón, esperando que la desviara. Pero la respuesta instintiva hizo que la espada de Ena solo se mellase, pero no la atravesara. Esto le permitió lanzarse a una finta y contraatacar, quebrando la punta de la hoja en la curva del cuello del campeón. A lo que él respondió con un violento golpe en el estómago, doblándola sobre su puño. Una luz blanca y azul destelló, con el emperador dragón blanco abalanzándose hacia adelante con su armadura mecánica, intentando forcejear con su enemigo y aplicarle divisiones continuamente. Pero Donnie simplemente paró cada golpe. Ahora empuñaban espadas cortas a la vez y mantenían al prodigio chino y al medio diablo a la misma distancia. Lo que significaba que era su turno de volver corriendo, salpicando sangre en la cara del campeón y sacando su gas pimienta. Como en una lata de gas pimienta normal y corriente que se les daba a todos los agentes del orden. Su único arrepentimiento era que los chorros relativamente finos no fueran los enormes chorros que dejaban a la gente retorciéndose de dolor. En las películas americanas, claro, sintió una oleada de placer cuando el culo de acero retrocedió, pero luego sintió otra oleada de dolor. Vaya. Perdí el otro brazo. Mierda. Esta vez no tuvo opción, cuando Ena tiró de él hacia atrás, colocándole un hechizo sellador sobre el muñón del brazo, se quedó en el suelo. Y eso significaba que esperaba que el chaval volviera muy pronto. Espero que Smith lo esté pasando mejor. No estaba seguro de si el seguro del comité cubría la amputación. Issei se despertó con un dolor de cabeza terrible, algo entre una migraña y lo que asumió que era resaca. Se sentía como aquella vez que se confió demasiado e incitó a Koneko a golpearlo, solo para terminar aplastado contra la pared. Solo que era peor, como si alguien le hubiera lijado el cerebro con una lija. También empeoraba los golpes y los movimientos, solo la ligera sensación de suavidad bajo su brazo izquierdo le hacía sentir bien. Y ni siquiera eso era gran cosa. Mamá, no quiero ir a clase. Estoy enfermo. Y sí que lo sentía. Algo malo le revolvía el estómago y no solo eso, sino que sentía como si cada centímetro de su cuerpo se hubiera reblandecido, con ligeros espasmos y tics mientras se frotaba los ojos con una mueca de dolor y la luz de una farola cercana le daba de lleno en la cara. Un calor le cubrió el brazo y la pierna por un instante, pero, por alguna razón, no podía moverse. Ah, gracias a Dios que estás despierto. Un momento. Este no era el coche de su madre. Y tampoco era su voz. Smith. ¿Qué haces aquí? El agente secreto lo miró por el retrovisor con una mezcla de exasperación y alivio, y quizás algo más que una pizca de fastidio. Oh, nada del otro mundo. Solo fui a dar una vuelta y te encontré tirado en la calle como un animal atropellado. Ya sabes, intentando salvar la ciudad. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Atropellado le pareció acertado. Issei sintió moretones en lugares que ni siquiera sabía que existían. Se llevó la mano libre a la cabeza, pero volvió a ver borroso y necesitó un momento para calmarse. Intentó ignorar el sabor ácido y penetrante en la boca y el olor a óxido en la nariz. Eso y la leve molestia de que su ropa estuviera destrozada. Su camisa era poco más que jirones, su chaqueta y zapatos habían desaparecido por completo, y sus pantalones se habían convertido en pantalones cortos. Bastante golpeado. También tengo la cabeza un poco confusa. Y tengo la garganta seca. Un montón de pequeñas cosas que, al juntarse, hacían que Issei quisiera cerrar los ojos y volver a dormir. Quizás preguntarle a Smith si había anotado el número de la camioneta que lo atropelló. ¿Qué es lo último que recuerdas? El coche dobló la esquina quizás demasiado rápido, y con el semáforo en rojo. Frunció el ceño, sintiendo que la extraña suavidad a su lado se movía, algo que le decía que debía comprobarlo. Pero el dolor que sentía le dificultaba que los pensamientos fluyeran. Estaba en medio de una pelea.
Y Aika estaba en apuros, así que me lancé a pelear con el tipo. Y recordó haberle dado un puñetazo tremendo, y que él simplemente se lo tragó sin lastimarse. ¿Italiano? ¿Rubio? ¿Bueno con la espada? Y se hizo una mueca. Sí, es él. Ena me avisó que venía, pero apareció antes de que pudiéramos hacer nada. Entonces tu suerte debe ser otra. ¿Y después? Te recogí después de todo ese espectáculo de luces, así que me pierdo algunos detalles. Smith sonrió levemente, ignorando el claxon de un coche cercano al pasar por delante y pasar otro semáforo en rojo. El coche dio un pequeño golpe, zarandeándolo y empeorando su malestar estomacal. ¿A dónde vamos? Smith se desvió hacia un lado, evitando un coche que venía del otro lado de la calle, o, en realidad iban por el lado equivocado. Uy. Ena me contó del exorcismo que están organizando la chica Citri y tus chicas de la escuela católica. Pensé que era el mejor lugar para escondernos hasta que pudiéramos poner en marcha un plan. Al menos hasta que tú y la señora Kiryu se sientan mejor. Espera un segundo, a Issei se le secó la boca. Recuerdo. Se oyeron repentinos chisporroteos, estallidos, y la visión de ese agujero en la realidad, como esa fracción de segundo se prolongó una eternidad, y como algo que le devolvía la mirada fue arrebatado. Fuera lo que fuese, no, había sido, era menos apremiante que el hechizo que se formaba alrededor de los dedos de Daji, ahora consciente. Su máscara era torcida, afilada, con rasgos salvajes retraídos en una sonrisa y un gruñido al mismo tiempo. Era hermosa. Y él olvidó por completo que poseía a Aika. No le dio la oportunidad de usar un truco. Cualquiera que fuese su plan, no sería bueno y no iba a arriesgarse. Así que el campeón simplemente saltó sobre ella. Claro, probablemente era una maldición muy peligrosa, y seguro que probablemente era un hechizo de tortura de locos que enloquecía a la gente. Pero también sabía que ella había necesitado besarlo antes, y su piel era prácticamente invulnerable. Así que, cuando sintió una repentina explosión en el estómago, eructó en su cara. ¿Qué demonios fue eso? Aika está poseída. Daji intentó morderlo. Y me vomitaste en la cara, imbécil. Un rodillazo le dio en la ingle, pero aguantó. Eructí. Y llevas a mi amiga como un traje de piel. Unas garras le arañaron los ojos, e Issei tuvo que morder a Daji para que se detuviera. ¿Qué pasa? Issei, con los brazos tras la espalda de ella, hizo lo único que se le ocurrió. Llévanos a la iglesia donde Irina se instaló. ¿Por qué? Hazlo. Maldita sea. Maldiciendo, pulsando un botón que encendió luces intermitentes empotradas y una sirena, el agente pisó a fondo. Lo que significaba que él y su cautiva, a quien había convertido en un Nelson completo, descaradamente arrancado de las páginas de una revista de lucha libre estadounidense, se deslizó directamente al suelo, dejándolos atrapados, con Issei encima de una chica poseída que siseaba, escupía, maldecía, arañaba, mordía y azotaba violentamente. Estaba extraordinariamente contento de que al menos sus pantalones cortos nuevos hubieran sobrevivido. Entonces, la nuca de ella chocó con su nariz. ¡Ay! Maldita sea. Cometió el error de soltarse, lo que le valió un rodillazo bastante preciso a las partes privadas. Esta vez, potenciado por algún tipo de magia de mejora física, porque esta vez hizo algo más que picar mientras rodaban por la parte trasera del coche que se sacudía repentinamente. Ella no dejaba de darle patadas en el pene. ¿Por qué? ¿Por qué me sigues dando patadas en el pene? La chica poseída le dedicó una sonrisa mordaz. Sin ingle, sin Krav Maga. ¡Ay, esta brujita descarada! ¿Qué tal esto? Con un golpe de mármol en la calle, el coche a toda velocidad salió volando del suelo y los dos adolescentes que forcejeaban cayeron del asiento, permitiendo que Issei golpeara la cabeza de Daji contra el techo con un golpe sordo y una mueca de disculpa. Lo siento. Antes de repetirlo, esta vez contra el respaldo del asiento del conductor. Lo siento. Y luego una tercera vez contra la puerta tras ella. Lo siento, Aika, de verdad, espero que no lo sientas. Así que lo siente. Daji escupió un diente ensangrentado a sus manos. Lo vio rebotar en el asiento y caer al suelo. Esa zorra también recibe todo esto, y más.
Incluso puede sentir lo que la presiona. Esta vez solo le creó un grumo de polvo de mármol en la boca, dejando a Daji ahogándose, farfullando y tosiendo. Un zorro espectral saltó por detrás de Issei, su cuerpo más largo de lo habitual, envolvió su cuello antes de que pudiera responder, y Daji se abalanzó sobre él, con los labios a punto de besarse. Issei esquivó el primer beso. Giró la mejilla justo a tiempo para evitar ser besado por el segundo. Mal toque. Mal toque. Peligro de extraños. Mordiéndose el labio, Issei sintió que el espíritu maligno intentaba hechizarlo de nuevo, pero solo para recibir un chorro de saliva sangrienta y venenosa en los ojos. Sin el cántico y con él insistiendo en hacerlo más suave, no era suficiente para envenenar a nadie. Pero aún así escocería e irritaría muchísimo, dándole la oportunidad de zafarse del agarre del espíritu zorro, manifestar una placa de mármol negro con vetas doradas y luego convertir al espíritu en polvo, antes de golpearlo contra la cabeza de la mujer enmascarada. Issei. Necesito que me lleven. La apresurada llamada de Smith desde el frente lo sacó de la pelea. En cambio, su atención se dirigió al camino que salía de abajo y a las señales de construcción que advertían sobre un gran agujero más adelante. Genial, simplemente genial. Espera. Como si tuviera otra opción. Exclamó Daji con dificultad, intentando sin éxito zafarse del estrangulamiento que le había impuesto mientras el coche superaba el límite de velocidad. Y se estrellaba contra un gran agujero de mantenimiento de alcantarillado en medio de la carretera. Solo para que una rampa de mármol sobresaliera del suelo justo a tiempo y los lanzara por encima del peligro. Por desgracia, Issei podría haber cometido un error con la forma de la rampa. No bajaban. Daban vueltas, en el aire. Smith no gritó, Daji dejó de agitarse, y entonces un glifo mágico apareció bajo ellos. Aún así, se estrelló contra el techo del coche y Smith se sacudió violentamente con el cinturón de seguridad puesto, pero estaban a salvo, volcados de nuevo, y luego guiados suavemente hasta el suelo por un grupo de demonios voladores. Mejor aún, antes de que Daji pudiera recuperarse del todo, ya habían llegado a su destino. Y la mitad de la nobleza de Zona se abalanzó sobre la parte trasera del vehículo. Saji, en particular, le disparó a Daji con una especie de pequeño reptil en el dorso del brazo, cuya lengua brillante la dejó flácida. Vamos, Issei, esto es peligroso para sus víctimas. Tenemos que movernos. ¿Víctimas? ¿Sí? Gritó una de las chicas de Zona. Les está drenando toda la energía vital, así que cuanto más drena Saji, más les duele también. Ve, pues, llévala adentro. Smith, ¿estás? Estoy bien, chico, vete. Mierda. Solo tengo las costillas magulladas. Respiraba con dificultad, pero no tenía sangre en los labios, y el agente lo fulminó con la mirada cuando abrió la boca para hablar. Así que Issei asintió y salió corriendo, siguiendo a los demonios adentro. No mueras. Corrió tras los otros 4 y los alcanzó. 3 chicas ayudaban a Saji a cargar a Daji, cada una sujetándola por una extremidad, y la llevaban a toda prisa a la iglesia. No es que no me alegre de que estén aquí, pero esperaba que Irina y Zenobia pudieran ayudar. Están dentro, junto con Kaichou, y organizando un exorcismo para toda la ciudad. Espera, ¿para toda la ciudad? Volvió a hablar una de las chicas, de cabello castaño y vagamente familiar. Issei esperaba que se llamara Reya, porque era la que recordaba. Todos los maldecidos están infectados por el espíritu. Todos son como baterías. Si no rompemos la conexión en la fuente, todos se quedan sin energía mágica hasta que se agotan o mueren. Oh. No tenía nada que añadir, simplemente lo siguió, esperando a llegar al umbral de la iglesia y entonces... ¡Wosh! Una nube de humo blanco inundó la entrada y entonces se quedaron sin aliento al ver lo que llevaban. Porque definitivamente ya no parecía la pobre Aika. Con forma de zorro, pero claramente no un zorro, la criatura tenía un cuerpo que parecía fuego blanco mezclado con una neblina rojo sangre. Tenía sustancia y, quizás debido a las acciones previas de Saji, no había contacto que quemara. Incluso las pequeñas llamas rojas alrededor de sus patas ennegrecidas no hacían más que chamuscar y escaldar. Más desgarradores eran los 10 ojos, cada uno un ser siniestro, amarillo y malvado por sí mismo, esparcidos por el cuerpo del monstruo.
5 colas tenían cada una un orbe enorme y antinatural, mientras que otras 2 estaban en las largas orejas, y las 3 últimas dividían el rostro del espíritu verticalmente, mientras que un hocico largo y demasiado estrecho terminaba en dientes afilados y entrelazados. Sigue siendo hermosa. Guardándose sus pensamientos para sí mismo, porque no podía explicarlos realmente, vio algo profundo en la feroz, salvaje y horrible verdad de Daji. O, mejor dicho, del espíritu zorro que llevaba un nombre tan maldito. Y quizás porque era una expresión auténtica de su ser, por repugnante que fuera, podía negar la grandeza incluso en su estado sobrio y degradado. Pero era feo. Porque Aika seguía atrapada allí. Me alegra que hayas podido llegar. Sona se acercó, con el uniforme empapado de sudor y un pañuelo que le impedía manchar las gafas con el flequillo. Nos hemos estado preparando lo mejor posible. Todo el lugar era radicalmente diferente de lo que esperaba. Había bancos apartados, llenos de unas 3 docenas de enfermos. Los más evidentes eran Kiba y Koneko, explicando dónde habían estado todo este tiempo, junto con quien él creía que era Tsubaki, la reina de Sona. Sin embargo, los demás eran todos desconocidos, e Issei intentó no concentrarse demasiado. No cuando sabía que no tenía tiempo para pensarlo. Hay vidas en juego. Seguía caminando con cuidado, intentando no borrar ninguna de las miles de líneas en el suelo. Trabajado en cera azul, lo que parecía un círculo mágico gigantesco, cubría casi la mitad de la sala. El altar, al frente, no tenía adornos y la cera se extendía a lo que él creía que estaba a 1 metro de él. Pero las paredes e incluso el techo también estaban cubiertos. Con un único círculo vacío en el techo que imitaba exactamente al de abajo. Quizás había formas de serpientes, dragones y búhos, junto con símbolos irregulares y líneas fluidas, todo lo cual parecía tener ojos que lo seguían. Era impresionante, aunque definitivamente inquietante. Era extraño como la mezcla de velas azules y blancas que ardían en cada intersección parecía gotear constantemente, pero nunca menguar. Al final, estaba un poco preocupado por lo que dirían los cristianos si vieran todo esto. Pero tampoco tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. El edificio se estremeció cuando el enorme espíritu zorro intentó atravesar una de las paredes cercanas, pero rebotó cuando un poderoso destello de luz dorada la atrapó y la arrastró hacia atrás, formando una red entrecruzada de poder sagrado sobre el edificio. ¡Guau! Llegaste justo a tiempo. Tuvimos que reforzar este lugar desde cero para preparar la ceremonia. Sona sonrió cansada, con los ojos crispados por el resplandor de la luz en la distancia. Probablemente le dolía estar tan cerca. Pero eso no soluciona nada, ¿verdad? Rió el zorro etéreo. Podrías haberme atrapado. Pero ahora que, asesino de dioses, mi espíritu sigue conectado a la medium. Aunque lastimes a esta forma incorpórea, sufrirá igual. ¿Y qué será? ¿Me matarás aquí y ahora? Vivirás con su sangre y la mía en tus manos, pequeño tirano. Issei se mordió el labio. Ella lo estaba provocando. Lo sabía. Honestamente, estaba tentado a negociar y dejarla ir si eso significaba salvar a Aika. El exorcismo salvaría la ciudad, pero sería una lástima dejar escapar a la culpable. Sin embargo, no estaba seguro de poder derrotarla sin lastimar a Aika. Así que esto estaba en un punto muerto. Y ella lo sabía. ¿Y entonces qué hay de nosotros, espíritu maligno? Irina, con su capa puesta, apareció repentinamente detrás del altar. Hola, Issei. Qué bueno verte. Y entonces Zenobia también. ¿Qué? El espadachín de cabello azul comprendió al instante su confusión. Ah, hay una caverna subterránea ahí abajo. La estábamos purificando y bendiciendo. Asintió lentamente. De verdad que no tengo ni idea de qué está pasando. Las 2 chicas parecían tan agotadas como Sona y no hablaron mucho mientras Sona ordenaba a su nobleza que trasladara el espíritu del zorro al altar. El monumento parecía haber visto días mejores, pero la piedra parecía haber sido limpiada y la madera pulida. Y lo más importante, sobre el altar había 2 espadas. Una parecía tener un hacha en el costado, la otra parecía una simple katana con una guarda en forma de cruz. Issei no sabía qué eran esas espadas. Pero podía sentir claramente un poder familiar que emanaba de ellas. Le recordaba la espada de Ena, aunque, apagada. Diferente, decidió.
Si crees que solo planeábamos purgar este pueblo del mal, estás muy equivocada, vieja bruja. Desde que nos convertimos en exorcistas, desterrar la presencia de monstruos como tú de los inocentes es algo natural para nosotros. Zenobia se arrodilló junto al altar, con las manos juntas en oración. Irina se detuvo el tiempo suficiente para besar suavemente la mejilla de Issei en un casto beso. Por tu bien y el de ella, el Señor preservará a Ika y haré todo lo posible. Irina se unió a su hermana en la fe mientras él le tocaba suavemente la mejilla, tragando saliva, rezando a Buda y al dios cristiano por igual para que Aika pudiera salvarse. Se negó a apartar la mirada del lugar donde Daji estaba atado. Justo encima de donde los exorcistas se arrodillaban en oración, ella había sido atada al altar con cuerdas toscas. No había adornos adicionales aparte de simples crucifijos en cada fibra. Uno sujetaba cada extremidad y cada cola, y otro servía de bozal improvisado. Aunque no estaba tan apretado como para que no pudiera hablar. No lo haré. No me iré, no moriré, no terminaré aquí. No pueden matarme. No sin matar a todos estos inocentes. Sona no reaccionó, simplemente atendiendo a su reina, y los exorcistas continuaron sus oraciones. Algo sobre el Señor guiándolos a través de un valle de sombras. Supuso que era una metáfora de tiempos difíciles o algo así. Sobre todo, intentó no concentrarse en cómo todos comenzaron a gemir y gemir cuando la zorra forcejeó para liberarse de sus ataduras. Mataré. Dejaré vivir. Haré daño y sanaré. Nadie escapará de mí. Nadie escapará de mi vista. Será aplastado. La oración había cambiado y se había vuelto desagradable. La sentía como humo en los pulmones o un escozor en la garganta. Lo mismo sentían los malditos, cuyos gemidos se convertían en gritos de dolor. Daji, sin embargo, guardó silencio. Acojo con agrado a los que han envejecido y a los que han perdido. Entrégate a mí, aprende de mí y obedéceme. Descansa. No olvides la canción, no olvides la oración y no me olvides. Soy luz y te alivia de todas tus cargas. Los gritos eran ahora gemidos y alaridos, humo negro que se elevaba de sus cuerpos y se enroscaba en zorros. Issei tuvo que apretar los puños y continuó mirando al zorro. Daji seguía tan callada como antes, aunque los músculos bajo su pelaje se contraían y se estremecía de dolor. No finjas. Retribución por perdón, traición por confianza, desesperación por esperanza, oscuridad por luz, muerte oscura por los vivos. El alivio está en mis manos. Untaré tus pecados y dejaré una marca. Ahora ella gimió, su fachada se desmoronó, mientras comenzaba a roer y forcejear sus ataduras, y las voces tras él alcanzaron un crescendo. Issei, sin hacer caso de sus mandíbulas chasqueantes y garras malvadas, extendió la mano y la posó sobre su cabeza. La acarició con delicadeza. La vida eterna se da a través de la muerte. Pide perdón aquí. Yo, la encarnación, lo juraré. Kyrie eleison. Sálvame. Gimió, e Issei asintió. Lo haré. El espíritu gritó, el sonido fue como el aullido de una bestia mientras todo el humo se acumulaba en la habitación, convertido en demonios danzantes, en celo, comiendo, bebiendo y matando en los pórticos de la iglesia. Y aún más magia negra irrumpió en el edificio mientras su influencia era invocada desde todo Kuo. Una y otra vez, hasta que no quedó nada que invocar. Entonces las cuerdas se aflojaron y Aika estaba allí, temblando y estremeciéndose, pero libre mientras el espíritu zorro surgía de su boca, surcando el aire para unirse a toda la magia que había reunido. Issei no perdió ni un segundo. Daji podría saltar sobre cualquiera si se le permitía recuperar el equilibrio. El bastón del maestro, arma de paz, perdona y castiga, golpea solo con amor. Haz sonar los anillos de la sabiduría. Un bastón de mármol tomó forma en su mano, convirtiéndose en peltre a medida que las vetas doradas se extendían desde la mano de Issei hacia la punta, donde se moldearon en un arco con anillos dorados. En lugar de atacar a Daji, simplemente colocó los anillos y la cabeza en el camino del espíritu maligno. Purifica con la rueda. No hubo explosión ni bocanada de humo. Solo una leve ráfaga de viento hizo que todas las velas de la habitación se apagaran mientras el poder sagrado que se había reunido en la iglesia era guiado por el bastón del monje antes de fusionarse alrededor de la masa del mal antes de que ambos desaparecieran de la existencia. Los demonios y los gritos habían desaparecido. Todos se desplomaban de alivio y agotamiento.
Incluso los demonios y los exorcistas parecían sorprendidos. Issei simplemente rezó por el enemigo que había vencido y por la vida que había arrebatado. Es mi deber como rey demonio administrar esta tierra, un tirano que desafía el cielo y el infierno por igual. Por eso, juzgo a este espíritu maligno, acabo con su vida y destierro su magia. Que encuentre la redención a través del samsara. Nunca se sentiría bien haciendo algo así. Empapados en sudor, apenas capaces de mantenerse en pie, los dos exorcistas intentaron evitar desplomarse. Issei, tomando un pequeño cuenco de agua, se lo acercó y les dio de beber. Ambas chicas no se dieron cuenta de lo que habían bebido hasta unos instantes después, aunque el campeón estaba bastante confundido sobre por qué estaban tan sorprendidas. Aún así, se acercó para ver cómo estaba Aika, encontrándola viva, respirando y sin ningún signo visible de nada extraño. Deshaciéndole las ataduras, la levantó en brazos y la llevó hasta Zona. Dios mío, qué cansado estaba. Y aún le dolía un poco la ingle. Cuidarla. El diablo pareció desconfiar un momento, pero asintió. Lo haré. Te doy mi palabra. Apretó el hombro de Zona y se preparó para encargarse de cierto invasor imbécil. Porque hoy tenía que encargarse de otro cabrón. Era hora de visitar a su hermano. Donnie empezaba a aburrirse. Un momento. No era del todo cierto. No era que la pelea en la que estaba metido fuera aburrida. Entre el fortísimo de la armadura blanca, el bajito que pegaba como un cañón, la chica de pelo oscuro que usaba agua y rayos, y el tío ninja que no paraba de acosarlo, resultó ser una pelea buenísima. Divide. Ajusta el agarre, retrocede. Evita un golpe con la palma. Corta un rayo. Y además era bastante desafiante. El tipo del equipo sagrado reducía su fuerza a la mitad de vez en cuando, y los otros dos se abalanzaban para intentar golpearlo con un combo. Si conseguía escabullirse, el tío ninja intentaría alcanzarlo con una de sus armas ninja, incluso con las manos tan mutiladas. Es un entrenamiento muy bueno. En serio, a estas alturas, Donnie bien podría tener la fuerza de un humano promedio, con quizás un poco de invulnerabilidad. Con el Sacred Gear reduciéndolo a nivel 1 en lugar de su nivel 1000 habitual. Pero aún falta algo. Se estaba volviendo aburrido, la verdad. El tipo de la armadura blanca podía reducir su resistencia, su velocidad e incluso sus reservas mágicas, pero no podía embotar la intuición de Donnie, ni compensar que Donnie se ajustara a su poder y velocidad sin demasiados problemas. El tipo de la armadura también tenía un problema. No podía dividir el poder de su espada. Brazo plateado desgarrador era una autoridad fácil de entender con límites simples. Se basaba en la creación de armas y usaba el concepto de espada imbloqueable para convertir cualquier cosa que Donnie sostuviera con su brazo plateado en la espada definitiva, capaz de dividir el cielo y la tierra. Imbloqueable, o eso creía Donnie hasta ahora. Pero mi hermano menor logró detenerla. Y esa fue la noticia más emocionante que Donnie escuchó este año. Antes había formas de parar o bloquear sus espadas. La divinidad y el poder puro eran buenos para interferir con los conceptos. Pero incluso entonces, esas eran solo medidas temporales hasta que Donnie descubriera cómo superarlas. Algo que realmente no podía cortar, que rechazaba por completo su capacidad de corte. Pues le hacía hervir la sangre de emoción. Oigan, ¿cuándo van a llamar a mi hermanito? Saben que si no aparece, tendré que matarlos, ¿verdad? La espada china atacó con rápidos cortes curvos antes de convertirlo en una estocada directa al corazón. Y si hubiera sido un humano normal, lo habría destripado, decapitado y atravesado el corazón en una fracción de segundo. De hecho, le recordaba cuando era niño. Más joven que ella. A su edad, creo que ya había avanzado un poco. Se rió entre dientes cuando ella intentó clavarle una aguja en el ojo, la atrapó con los dientes y la escupió. No era tan rápida como él. Pero no gritó, bastante bien. Buenos reflejos, además. Evitó tener que comprar un parche. La sangre seguía goteando por la mitad de su cara y la chica cerró el ojo izquierdo, manteniendo el derecho, inyectado en sangre, fijo en él mientras el joven comenzaba otra ronda de ataques. Esta vez, Donnie no se molestó en usar una espada.
En su lugar, tomó un trozo de varilla de refuerzo de un trozo de escombros y lo usó como un bastón para golpear las extremidades del artista marcial. Cayó como un saco de patatas, pero antes de que Donnie pudiera reaccionar, el ninja intentó abatirlo de nuevo. Esta vez Donnie estaba listo. Y ya van 2 menos. Claro, perdió la varilla de refuerzo convertida en espada. Pero la forma en que sobresalía del manco se veía realmente retorcida mientras se tambaleaba hacia atrás con una mirada de asombro en su rostro. ¿En serio? Pensó que era más lento solo porque volvía a un nivel humano. Salvador Edom mató a un dios como un simple humano. No necesitaba velocidad sobrehumana ni invulnerabilidad para lidiar con mortales. Sin embargo, los 2 últimos eran más difíciles de localizar. El tipo con armadura seguía volando cada vez que Donnie se acercaba, y el joven artista marcial parecía estar usando algún tipo de arte místico para intentar seguirle el ritmo. Cosas realmente geniales que hicieron que Donnie quisiera intentar luchar contra él de nuevo más tarde. Por desgracia, ahora estaba un poco aburrido. Quería hacerlo de nuevo. Ese enfrentamiento. Así que ahora, bueno, tendría que ser un poco injusto si estaban tan empeñados en mantenerlo ocupado. El vino embotellado es la sangre del dios loco. Desagregó a Dioniso. De Dioniso a Baco. El vino se vuelve más fuerte cuanto más añejo es. Por lo tanto, la locura de un dios trasciende los límites del cielo y la tierra. Realmente no le gustaba usar facilitaba demasiado las cosas. Pero a veces había que romper algunos huevos para hacer una tortilla, ¿verdad? Confusión divina.